Yo... Continuar. Muy bien. Fernando, no, quería presentarte. Fernando Cremades ha tenido la generosidad, y con lo cual se lo tenemos que agradecer muchísimo, de hacer también un poco lo que es, digamos, la introducción a este curso que se llama Aire, que se llama Conversaciones sobre el Aire, que se llama Cárcel de Aire, que se llama de muchas maneras, y que tiene que ver, bueno, todavía no lo sabemos, tiene que ver sobre el aire, y el aire es una cosa muy poco, es inasible, con lo cual todavía ninguno de nosotros sabe exactamente sobre cuál es la dirección de trabajo. Y eso es lo que queremos, gracias a Fernando también, ir dilucidando. Fernando decía que o sea, es un arquitecto súper joven, ha acabado en el 2015, ha estudiado el grado doble en la Universidad Europea de Arquitectura y Arte. Esto lo reúne con otros artistas arquitectos, ¿no?, que hemos estado hablando. Fernando, hemos hablado de una trayectoria desde los años 60 de interés en estos temas, y en los años, como tú sabes, durante esta época pues ha habido muchos arquitectos, artistas ambiguamente colocados en esta situación, que han trabajado no sobre el tema del aire específicamente, pero también, ¿no? Por ejemplo, últimamente pues puede estar ahí en esa condición, está Saraceno, ¿no?, por ejemplo, que yo creo que ha hecho algún curso de arquitectura, o Olafur Eliasson, que está absolutamente, ¿no? Arquitecto Saraceno. Es arquitecto Saraceno, y Olafur, si no es arquitecto, bueno, en su estudio tiene ¿no?, a una gran cantidad de ellos. Bueno, has estudiado en la Universidad Europea este grado doble. En el 2015, cuando acabas, te trasladas a Nueva York a estudiar en la Environmental Health Clinic en la New York University, con la profesora Natalie Yeremichenko. Y desde ese momento desde esa situación en Nueva York, estudias cómo hacer frente a problemas de contaminación nuclear, en este caso, analizando sistemas biológicos, sistemas de crecimiento naturales y esporas de hongos. Tu trabajo ha sido expuesto en muchos lugares. Yo quiero citar especialmente un lugar que a mí me abrió también la cabeza, que fue cuando tú expusiste ¿cómo se llama? Ecovisionarios, ¿no?, en Matadero. Fue esa exposición donde tú estabas, pero era una exposición de más personas, de más artistas y más personas, digamos, que pensaban acerca de esta condición, ¿no?, de la ecología, y pensaban hacia el futuro. Creo que eso fue una exposición maravillosa donde tú expusiste este trabajo, o parte de ese trabajo que hoy nos vas a mostrar, y que ya digo que a mí me abrió la cabeza también tu trabajo y digamos, el colectivo, ¿no?, que presentaba allí trabajos sobre este futuro, ¿no? Y bueno, y quería decir, bueno, que hay muchísimos otros lugares ¿no?, donde has presentado tu trabajo, en fin, AEDES, en Berlín, eres un Research Scholar en Nueva York, en fin, tienes un gran currículum, habiendo acabado hace nada más que 5 años, ¿no? Y por lo tanto siendo tan joven. Pero yo creo que a mí lo que más importante, sin utilizar estas palabras un poco grandilocuentes o el sentido que pudieran tener, lo que me parece más interesante, desde luego, de tu trabajo es que eres como una persona que abre caminos. O sea, quiero decir, los caminos de la arquitectura clásica, digamos que están cerrados. O sea, que nos están enseñando, eres un arquitecto, nos estás lanzando señales como de futuro, ¿no? De hacia dónde tenemos que pensar sobre esto que es la arquitectura. Y eso me parece que realmente podría ser también parte de un debate que cuando acabes tu exposición pudiéramos tener, pero desde luego tengo que agradecerte tengo que agradecerte que eres una persona comprometida en el sentido de abrir el camino para los demás en una de las direcciones posibles. Hay muchísimas, supongo, pero bueno, tú desde luego abres un camino. Así que te agradezco mucho que estés con nosotros y bienvenido a nuestro curso. Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si Victoria quiere comentar algo, Javier o alguien más, o ya si quieres empiezo a explicar un poco. Yo creo que comienzas y hablamos luego. Nada, lo Vale, único que podemos genial. que estamos encantados de tenerte aquí. Vale, vale, genial, muchas gracias. Vale, pues voy a compartir pantalla, si os parece, y os voy contando un poco los proyectos, un poco en lo que estoy desde 2015 más o menos, que es un poco la investigación, que es lo que se inició con lo que fue un poco antes de final de carrera, luego final de carrera y luego un poco hasta ahora. Y son, pero sí que especialmente voy a empezar con el final de carrera, que fue, a ver, no me deja conectar, compartir pantalla. Eh, Perdón, no me deja compartir pantalla. no te deja. No sé si A es ver. porque quizás está grabando o No, porque... es porque tienes que, Álvaro, darle permiso. Y joder, El anfitrión. qué pesadez. Pero yo he dejado, un participante puede compartir a la vez. A ver, opciones avanzadas, perdón. Ah, vale, perdón, ya está. Vale, Ya está, ya está. voy a meter una cosa que se me ha olvidado. Espera un segundo, de la que yo creo que con lo que has dicho una cosa en la presentación que me interesaría hablar de otro proyecto que no había metido. Espera un segundo, ¿eh? Y comprueba si puedes compartir, Fernando también. Anda. Vale, un segundo. Un segundo, a ver. A ver, ya voy, perdonad, ¿eh? Ya está. A ver si ahora puedo. Ya lo podéis ver, ¿no? ¿Veis mi Estás pantalla, no? Sí, compartiendo, sí, estamos Vale, perfecto. viendo. genial. Pues ya con esto puedo ir empezando yo a explicaros un poco. Pero básicamente yo, como ha dicho Álvaro, estudié arquitectura y bellas artes y sí que es verdad que durante los últimos años, a raíz de varios profesores que tuve, tanto en arte como en arquitectura, se impulsó, se animaba un poco a un poco que tú pudieses ir desarrollando una investigación, ¿no? Entonces, esos últimos años fueron como muy clave para poder ir yo lo que estoy desarrollando ahora. En ese momento estás como más perdido, luego un poco a raíz de final de carrera fue cuando tuve realmente el tiempo, que es que tuve una dedicación más o menos de 9 meses para dar un impulso a una investigación que realmente no he vuelto a tener ese tiempo, porque ya una vez que acabas la carrera empiezas a trabajar y tienes que ir sobreviviendo, entonces no tienes, no crees que no tienes ese tiempo, que bueno, tampoco creo que siempre tienes, tampoco creo que la razón sea tener el tiempo para desarrollar proyectos, porque muchas veces a veces tienes el tiempo, dudas más, para tomar decisiones, entonces, pero bueno, esos 9 meses fueron como muy clave a la hora de ese impulso, ¿no? Entonces, voy a empezar por un poco lo que fue el final de carrera y un poco hasta dónde estoy ahora. Entonces, a la hora de empezar el final de carrera, hubo total libertad a la hora de elegir un emplazamiento y un proyecto y entonces no sé bueno, me pareció atractivo ubicarme en Chernóbil, ¿no? Como una ciudad que tras el accidente de la central nuclear se quedó totalmente abandonada y empecé a ver cómo la naturaleza había vuelto a revivir, toda la arquitectura soviética de esos años se conservaba y me parecía que tenía mucho atractivo y había un componente más a la hora de diseñar un proyecto, que ya no es que es la radiación. O sea, nosotros más o menos entendemos que hay como una serie de coordenadas, ¿no? O como a la hora de proyectar, ¿no? Pero en este momento hay un hándicap nuevo, ¿no? Que es la radioactividad, que es una especie de elemento que se encuentra
en el aire y que realmente atraviesa todo. O sea, nuestros propios cuerpos captan la radiación, o sea, es como un elemento más. Igual que respiramos, igual que tenemos colesterol, la radiación es algo que está en el ambiente. Entonces me parecía como muy atractivo plantear un proyecto donde hay un nuevo componente, ¿no?, que es la radioactividad. Entonces, empecé a estudiar cómo funciona la reactividad y empecé sobre todo una fase muy fuerte sobre entender, estudiando en papers científicos, cómo funciona la reactividad como un elemento, cómo funciona con nuestro cuerpo. Entonces, este es un plano. Por un lado, empecé, a la hora un poco del plantear el proyecto, me di cuenta de trabajar con escalas, como partiendo de la microescala, ¿no?, como un elemento tan pequeño como el cesio-137 radiactivo podía afectar a distintas partes de nuestro cuerpo humano, ¿no? Y luego, como formación en arquitecto, que trabajamos con escalas, planteé el primer panel con la escala del átomo. O sea, mi primer panel era la escala del átomo a la escala 10 elevado a menos 50, que es un átomo en un pelo nuestro hay como 15.000 átomos. O sea, que estamos hablando de una escala muy pequeña. Y cómo eso afecta a distintas partes del cuerpo humano. Cómo distintos elementos que pueda haber en el ambiente afectan a partes específicas del cuerpo humano. Y cómo todo al final la radiación es un proceso natural, ¿no? Y ahora voy a contar más adelante un poco a qué me ha llevado porque he pasado un poco de elementos de espacios muy contaminados a un poco empezado a trabajar en ambientes urbanos, como en las ciudades, ¿no? Con el tema de la radiación. Pero bueno, ahora me voy a centrar un poco en Chernóbil y un poco en este proyecto. Y entonces me di cuenta que en Chernóbil actualmente había hasta más de 1.000 trabajadores que tenían que ir, desmantelar la antigua sarcófago que se estaba haciendo y construir uno nuevo. Empecé a ver como que había mucha gente que estaba con interés de visitar la zona, científicos, y entonces yo vi ahí un potencial fuerte como proyecto a desarrollar. Y entonces esto lo veis, ¿no? ¿Veis ahora Sí, sin problema. presentación página 01? Sí. Ah, vale. Estábamos viendo una carpeta con tu escritorio y ahora Vale. estamos viendo imágenes ya. Vale, y ahora ves como una explosión, ¿no? Sí. Ah, vale, genial. Entonces, esta es la situación en el año 86, que bueno, yo creo que ya más o menos la gente ya sabe un poco el contexto histórico, es el átomo, la radiación, cómo afecta a cada parte del cuerpo humano y entonces, esto es un poco la situación con los liquidadores, que eran militares que sacrificaron básicamente sus vidas para poder echar hormigón en la central nuclear. La zona de alienación es la zona donde se explota. Me imagino que muchos habréis visto la serie de Chernóbil. Yo la vi hace poco y más o menos ya tendréis un poco el contexto histórico de lo que pasó. Pero básicamente eso es un plano de situación de la ciudad de Chernóbil. Se cierra en un radio de 30 kilómetros y toda la gente que vive alrededor de ese radio se abandona, ¿no? Aquí podéis ver la frontera con Bielorrusia y esta es un poco la central, ¿no? Esto es el nuevo sarcófago que se ha terminado ya, que se inició en el 2004 y ya se sabe que de aquí a 50 años pues habrá que hacer uno nuevo y un porcentaje de gente tiene que ir allí. Van por turnos y entonces cuando los niveles de radiación son los máximos permitidos, abandonan la zona y se van. Entonces yo entendí que la radiación funciona un poco como el colesterol. Nosotros comemos grasas, nuestro cuerpo no las asimila bien, dejamos de tomar esas grasas, nuestro cuerpo vuelve a estar bien. De alguna forma, salvando las distancias, la radiación entiendo yo que funciona de una forma igual. Trabajadores van durante una hora, adquieren el nivel alto de radiación y se van.
Y entonces, este es un plano de situación donde se ve un poco la central nuclear, la ciudad y cómo toda esa vegetación se había contaminado y esos efectos que hubo en los habitantes. Pues malformaciones, cánceres, tumores, sobre todo a largo plazo. Y entonces fui planteando como distintos como protocolos o estrategias a distintas escalas, ¿no? Bueno, un traje. Si hemos estudiado ahora cómo eran los trajes que se estaban planteando en toda un poco la industria o de protección, yo decidí plantear un traje nuevo como una casa traje. Luego, espera, que esto va, mi ordenador va un poco mal. No sé qué ha pasado. Ah, vale. Luego, a otra escala, un laboratorio desplazable como dispositivo para científicos que se puedan mover. Luego, un primer prototipo en el que se puede plantear como un artefacto que se coloca allí y entonces pues, contiene aire en su interior que se va inflando y entonces permite a la gente vivir en un habitáculo durante para 4 o 5 personas aislado. Y entonces, un poco como primera estrategia y agrupación en pequeña escala fue con estos tres artefactos empezar a plantear repoblaciones de la ciudad alrededor de Chernóbil, ¿no? ¿Qué pasa si unimos dos primeros prototipos habitables a los que vamos uniendo los dispositivos desplazables? Esto se va incorporando con nuevas células. Entonces hasta aquí dije, vale, entonces ya de aquí podemos plantear una primera invasión, una primera cúpula. Entonces ya hasta aquí el proyecto se puede hablar de una escala más pequeña, pero yo dije, en el momento en el que está en este proyecto ya me lo tengo que creer de verdad. Digo, bueno, hemos partido de unas escalas más pequeñas a nivel a escala humana, pero cómo sería una estrategia urbanística de aquí a 50 años o 100 años y realmente esto tiene que haber aquí unas zonas para gente que quiera vivir aquí. Y entonces yo voy planteando a modo de timeline una intervención en el centro de la ciudad de Pripyat, aprovechando un poco como una serie de células, cuerpos que se van adaptando a esa arquitectura soviética, interviniendo en esa cuadrícula como una especie de órganos, ¿no? Que empiezan allá a formar parte de la ciudad de Chernóbil, ¿no? Y entonces a este punto, ¿no?, del proyecto, en el que yo ya estaba planteando como una nueva ciudad paralela, ¿no?, a la existente, y un poco poniendo en contexto también, ya que estamos con alumnos un poco, no sé, de máster, ¿no? Entiendo, ¿no?, que son de máster los alumnos, no, ¿de qué cursos son? ¿De cuarto de carrera, quinto? Sí, son de cuarto de carrera. Proyectos 5 y 6. Ah, vale. Me he despistado. Vale. Como un poco puedo ir desarrollando más este proyecto, ¿no? Y me planteé, vale, voy a ir desarrollando unas células de esta propuesta urbanística que estoy diciendo de aquí a 50 años, ¿no? Y dije, ¿cómo podemos? Y también por intereses míos que tenía, y planteé cómo podemos cultivar en ambientes radiactivos. ¿Qué pasaría si estos habitantes que viven allí quieren realmente plantar y reempezar una nueva vida, ¿no? Y por otro lado, quería contar también que esto es importante. Visité una central nuclear en Almaraz, les conté un poco en el proyecto, en el estado en el que estaba, y yo quería entender qué protocolos hay de sanidad, qué protocolos se usan para los trabajadores que entran en el reactor nuclear y cómo funciona, ¿no? Y entonces, pues en mi caso sería lo inverso. Ellos tienen unos protocolos de acceso dentro del reactor. En mi caso, el exterior es lo que está contaminado y yo quiero entrar en estas células que están con reducción de radiación. Este proyecto se llama Estrategia de Reducción de Radiación porque la radiación nunca se va a poder eliminar.
yo lo que estoy proponiendo es que los trabajadores o la gente pueda extender su estancia en un ambiente radiactivo. Y entonces para ello yo estaba estudiando, por un lado, los protocolos que se usan en centrales nucleares y por otro lado estudié también ¿cómo se explica? En la industria nuclear, los objetos que hay, ¿no? Cómo es en la industria nuclear, cómo funciona. Pero yendo un poco a lo que explicaba los protocolos, pues estudié esos protocolos que hay en una central nuclear de análisis de radiación, de los cuerpos de cada trabajador, de limpieza de esos trajes y de análisis y de limpieza para acceso a cada célula del proyecto, ¿no? Entonces esto ya sería una de las cúpulas, ¿no? Donde, bueno, aquí ya estarían como yo lo llamé el búnker de cultivos. Entonces, para mí era muy importante en este proyecto intentar solucionar dentro de mis capacidades en ese momento como arquitecto, cómo puedo solucionar la reducción de radiación. Entonces, pues estuve estudiando, por un lado, lo que he dicho antes de los protocolos, por otro lado, qué objetos o cómo funcionan, por ejemplo, los objetos que se usan en la industria nuclear y ampliarlos de escala. O sea, una máscara de estas que se usan en la industria nuclear tiene unos poros que filtran el aire para que las moléculas radiactivas no pasen. ¿Qué pasa si yo cambio la escala de esa máscara, ¿no? De esos filtros y se implementasen alrededor de una cúpula para reducir la radiación? Otro tema que quería decir es que el hormigón hasta ahora siempre ha sido el material más eficiente, pero me parecía importante repensar los objetos o la industria o los artilugios que ya existían en la industria y plantearlos en este proyecto. Este proyecto puede haber sido una cúpula, un búnker radiactivo, un búnker de hormigón, pero a mí un poco ¿cómo se dice? Mi reto era intentar darle una vuelta a eso, dentro de mis limitaciones, con el conocimiento que yo tenía y con lo que yo hablaba con físicos, ¿no? Y bueno, este es un detalle de un búnker, cómo podían cultivarse con iluminación LED para que pudiesen crecer sin necesidad del sol. Bueno, esto es un plano de situación con la propuesta de antes y bueno, cómo este proyecto se podía implementar para un futuro si vuelve a haber un desastre nuclear como, bueno, ya hubo en Fukushima y entonces, bueno, esto es una foto del momento, bueno, de cuando entregué, ¿no? Aquí me compré un dosímetro de radiación de la Segunda Guerra Mundial, fui comprando pues una serie de objetos, bueno, y entonces esto es por un lado lo que quería contar respecto al proyecto, ¿no? Y ya de aquí, esto fue para mí como un punto de partida para ir siguiendo desarrollando mi investigación, que ahí es un poco lo que ha dicho Álvaro, que me fui a Nueva York y luego ya estoy viviendo allí unos años y luego a raíz de ahí he ido a partir de exposiciones, convocatorias, con proyectos un poco de bajo presupuesto, ir desarrollando un poco mi obra. Me suelo ir apoyando en instituciones un poco artísticas, en exposiciones, un poco lo que ha dicho Álvaro de Matadero, en circuitos de la Comunidad de Madrid, para ir desarrollando mi investigación y eso me permita ir sacando más proyectos, ¿no? Entonces, un poco en este punto de investigación encontré un hongo que que se encontró en Chernóbil, absorbe la radiación y crece. Entonces eso fue como un proyecto nuevo que saqué, que también son proyectos en proceso, que no están acabados y que yo voy intentando buscar pequeñas financiaciones para ir desarrollando prototipos prototipos o nuevos proyectos, ¿no? Entonces, este hongo que se encontró en Chernóbil, que es estas son unas fotos un poco, lo atractivo era que era un hongo que crecía, que es rico en melanina, absorbe la radiación que hay en el ambiente y crece. Entonces, a mí eso me pareció muy atractivo. Entonces, yo dije, aquí tengo que sacar un proyecto de esto. Y entonces planteé, con una de las ayudas de Injuve del ministerio, que esto fue cuando estaba en Estados Unidos, un primer prototipo que realmente no fue de mucho, no fue muy caro realizar el prototipo, que lo que yo estoy proponiendo es, vale,
con unas placas Petri, que son donde se hacen cultivos de bacterias o de hongos, yo planteo una máquina que lo que hace es, con unos ventiladores, estudiar los niveles de radiación en un ambiente y echar esporas. Las esporas son como los huevos o los hijitos, por así decirlo, de lo que va a ser un fungi, ¿no? Entonces, yo lo que estoy proponiendo con este proyecto es esparcir esporas de este hongo por ambientes radiactivos y efectivamente que crezcan estas esporas, que absorben la radiación y absorben la radiactividad, crece y realmente no es el resultado de este proyecto, de que lo que puede pasar aquí a 5 o 10 años, pero efectivamente ver si incrementando o aumentando la producción de este hongo en un ambiente radiactivo funcionaría. Los investigadores de este hongo son unos tipos que ahora están en Hopkins y contacté con ellos y hablé con ellos por teléfono y les conté un poco el proyecto y entonces ellos ahora un poco se ha parado todo por el COVID, pero bueno, la idea es que les divirtió mucho que contactasen conmigo, luego por la melanina, que es un poco que todos nosotros tenemos la melanina, y entonces les estuve contando un poco lo que yo estaba planteando. Y fue una conversación muy guay. En ese momento yo tenía bastante miedo por el tema de realmente ponerme a hablar con unos científicos de 75 años que habían descubierto este hongo, pero fue bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un primer prototipo que lo que hace es muy sencillo, es estudia los niveles de radiación y cuando los niveles de radiación son muy altos, los ventiladores que están aquí se empiezan a activar para que echen esporas y ayudamos a que crezcan esos hongos. Entonces yo me estoy imaginando, imagínate que tenemos un dron que yo lo dirijo por un ambiente radiactivo y con los propios ventiladores, los propios hélices, echo esporas del hongo en Chernóbil o en Fukushima. Entonces este fue como un primer proyecto, ¿no? Entonces, esto se expuso primero en la sala Amadís de Injuve. Y entonces, cuando instalé el prototipo, los técnicos un poco que me ayudaron, porque eso es una pieza con Arduino, me lo pusieron para que funcionase con niveles de radiación muy bajos. Entonces, lo instalé en la sala y nada más instalarlo empezó a funcionar mucho. Y me di cuenta, joder, qué fuerte, hay radiación aquí, en la sala Injuve, hay radiación, y entonces me pareció brutal. Y dije, qué fuerte aquí que esté funcionando, estamos echando aquí esporas del hongo en la sala Injuve. Entonces aquí yo dije, joder, aquí hay otro proyecto, aquí tengo que estudiar la radiación a la que estamos expuestos en cualquier ambiente. Y entonces dije, joder, quiero estudiar la radiación. Entonces me volví a llevar el prototipo y entonces a estos tíos les dije que me pusiesen otra placa dentro del prototipo que me guardase los datos de la radiación por minuto. Entonces, durante los meses de la exposición me fueron guardando los datos y luego yo eso lo meto en un ordenador y puedo ver los datos por minuto de la radiación. Y entonces de aquí saqué otro proyecto que es el radón, que es un poco el proyecto, la charla un poco la he llamado 0,001 MSV, que MSV es cómo se mide la radiación, que son las radiaciones muy pequeñas, que es con el radón principalmente en nuestro ambiente, que suele ser en sótanos, en lugares confinados, en cualquier ambiente. Entonces es otro proyecto nuevo que he sacado, que es el que hice para circuitos de la Comunidad de Madrid, que yo presenté en la Sala de Arte Joven un prototipo que simplemente me mide la radiación de la sala durante los meses de la exposición y me guarda los datos por segundo, de forma que yo puedo tener un conocimiento al de los niveles de radiación que estamos expuestos en nosotros mismos, ¿no? Proyecto ahora bueno, el anterior proyecto que he explicado se movió a Matadero, ya estaba con el implemento, entonces tengo los datos de radiación de la sala Injuve, tengo los datos de radiación durante 3 meses de Matadero, luego tengo los datos de la radiación de la sala Injuve, luego esto se va a ir a Laboral en Asturias y también voy a tener los datos de la radiación, luego se manda a ir a Barcelona a la sala San Andreu y también voy a tener los datos. Entonces es un proyecto, un proceso donde estoy analizando la radiactividad mínima a la que estamos expuestos.
De aquí estoy sacando un proyecto nuevo, que es que he encontrado que en el código técnico de la edificación hay un capítulo que se llama el radón, donde ellos estudian donde el código técnico se ha dado cuenta desde hace un par de años que el radón es un problema. Entonces, quiero ahora sacar otro proyecto, estoy investigando ahora respecto al código técnico, que es bastante divertido, la verdad, un poco meterte con el código técnico. Y bueno, pues por ejemplo, esto es un PDF, que este es un PDF de 50.000 páginas, que si lo abro mi ordenador se va a saturar, pero que lo voy a intentar abrir y os lo enseño, que son los datos de la sala de arte joven. Entonces, todo se me guarda. Tengo un PDF que yo nunca he abierto de 53.000 páginas con los datos por segundo durante 3 meses. Entonces, bueno, esto es... esto, por otro lado, es otra herramienta, ¿no? O sea, estamos hablando un poco del proyecto de arquitectura, del prototipo, pero también del archivo y de la cartografía, ¿no? Estoy cartografiando un ambiente con un elemento que hay en el ambiente, ¿no? Y con la herramienta de la cartografía, ¿no? Que es una forma de guardar datos, que eso nos puede ayudar un poco para sacar un proyecto. Tengo bueno, es que esto va a tardar abrirlo, pero básicamente aquí, a ver, os lo puedo enseñar. Esto es como la tabla de datos que me iba generando desde el 12 del 1, ¿no? Desde el 12 del 11 a las 10:48, 9 segundos, teníamos 1,18856,541. Entonces, bueno, este es como un poco el proyecto. Entonces, un poco lo que es la práctica artística que estoy intentando desarrollar es un poco en torno a la radiactividad, ¿no? Y entonces para mí era importante encontrar o ver cómo otros artistas se habían trabajado con radiación. Entonces me costó, pero he ido encontrando, luego pues he ido viendo a otros artistas ahora contemporáneos que están trabajando con radiación, pero a lo mejor desde un punto más activista o desde un punto más social. Entonces entré en contacto con una profesora en Goldsmith que se llama El Carpenter, que tiene un grupo que se llama Nuclear Radiation Culture, algo así. Entonces van montando expos y bueno, me interesa trabajar con la reactividad como un elemento más, como un material, ¿no? No sé si conocéis al artista Robert Barry, que es un artista un poco norteamericano de los años 60, que todavía vive, que trabajó con algún proyecto un poco con radiación y con ondas electromagnéticas, como proyectos muy conceptuales pero muy guays, un poco relacionado con el land art. Y entonces él decía que él hablaba de la radiación como un material y entonces tiene una cita que dice que, esperad un segundo porque es que no me acuerdo ahora, o sea, dejadme a ver y os la leo, porque dice que es un increíble material que simplemente hay que dejarle que haga lo que él quiera, ¿no? Porque ya de por sí es tan potente el material como invisible. A ver, espera un segundo. Un mundo de posibilidades tiene este increíble material y es simplemente dejar que haga lo que quiera, lo que se supone que debe de hacer, que no es nada, es simplemente ir no mutando, pero un átomo radiactivo va decayendo, ¿no? hasta que deja de ser radiactivo, ¿no? Entonces hay elementos de la tabla periódica que tienen vidas, porque vidas de un segundo, y en un segundo pasa de ser radiactivo, o sea, es decir, dañino para nosotros a no serlo, y otros de miles de años y millones de años. Entonces, bueno, por otro lado también os quería enseñar un poco el tema de la cultura nuclear, que es un poco, no sé si conocéis Peter Sloterdijk con el libro de Terrores, Temblores del Aire, ¿no? Cuando habla de la guerra de Ypres. Y entonces es un libro que yo os lo recomendaría que los leyeseis, o por lo menos algunos capítulos, si vais a trabajar con el aire, porque también Gaudí hizo una performance con el aire, y ahí creo que él habla de ese libro. Y entonces aquí empecé a estudiar también sobre la cultura nuclear y las bombas atómicas, ¿no? Y un poco hice una serie de grabados
donde que yo creo que habéis visto, Victoria y Álvaro, alguna vez que los he llevado alguna vez a vuestra clase, con la primera bomba atómica en New México, ¿no? Y es bastante similar un poco a Chernóbil, pero a otra escala. Esto es un kilómetro, en un diámetro de 10, en un radio, perdona, de 10 kilómetros se cerró, donde se echó la bomba atómica, y aquí, y en Chernóbil 30, ¿no? Y luego, bueno, estoy sacando. Empecé a estudiar también un poco cómo en Chernóbil empecé a ver cómo los seres vivos o cómo muchos organismos vivos y seres vivos tienen la capacidad de reaccionar a la radioactividad de una forma mejor que el ser humano. Nuestro cuerpo humano es mucho más débil a enfermedades y también a la reactividad, que es un poco lo que estoy trabajando, pero también si estáis trabajando un poco con el aire, hay cosas, el cuerpo humano es muy interesante cómo reacciona. O sea, una de las cosas un poco yo trabajé con Natalie Jeremiyenko, que ella dice, que os puedo mandar su TED Talk, que yo creo que os puede ver bien, que ella habla de la salud, cómo podemos diseñar, ¿no?, infraestructura o proyectos en los que mejoren la salud medioambiental. O sea, ya no solo que como nosotros, ella no es arquitecta, pero cómo ella puede diseñar infraestructura o podemos diseñar infraestructura o proyectos que puedan mejorar la salud, ¿no? Y ella dice que la salud es externa, no es interna, que hay aspectos de fuera, que muchas de las enfermedades de hoy en día muy comunes, como las alergias, por ejemplo, las intolerancias a muchas comidas, enfermedades de ese tipo, son por agentes externos, por contaminaciones, por una obsesión por la limpieza. Por ejemplo, ahora con todo el tema del COVID y todo el tema de limpiarse las manos, por un lado es bueno porque nos prevenimos del COVID, pero uno de los problemas que dicen sobre el gel, estos geles que se usan tanto, es que estamos matando muchas bacterias que tenemos en las manos que son buenas para nuestro cuerpo, que nos dan inmunidad. Entonces, ella habla de una salud externa y no interna, atomizada, no una pastilla que te tomas para curarte, ¿no? Entonces, eso hay muchísimo un poco como proyectos, si vais a trabajar con el aire o con la salud, ¿no? Y entonces, yendo un poco a lo que iba antes, me gustaría hablar de un último proyecto que también estoy en desarrollo, que ahora se me ha parado un poco por el COVID, que es un proyecto que estoy haciendo con investigación con ratas, personas a través de la comida, ¿no? Y porque empecé a ver un poco que en ambiente, cómo las ratas han podido han tenido como un agente de una posibilidad de supervivencia a la radiación. Solo encontré, eso es un poco lo que me llevó de Chernóbil a este proyecto, ¿no? Cómo las ratas han podido, tienen una supervivencia muy alta a altas dosis de radiación. Entonces empecé una investigación en torno a eso y empecé a ver cómo la radioactividad, pues eso, por un lado, que en nuestro ambiente urbano, después de los seres humanos, las ratas son los habitantes más abundantes que habitan en nuestras ciudades, y que las estrategias actuales ¿cómo se dice?, de control de ellas no funcionan. O sea, los raticidas no funcionan. O sea, matar a las ratas está comprobado que se convierten en superratas. Se comen el raticida y crecen y mutan y viven con eso. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es convivir con ellas, ¿no? Nueva York tiene más de 6 en el metro, pues más de 12 millones de ratas, son una barbaridad. Y por otro lado, tenemos muchas cosas en común con ellas. Desde siempre se han usado en ciencia, se han utilizado en ciencia por lo que tenemos en común, y por otro lado, viven en nuestras ciudades y comemos lo mismo. Se comen nuestra comida, están expuestos a lo mismo que nosotros, a los mismos niveles de radiación, a los mismos, incluso más que nosotros, y ellas sobreviven, ¿no? Entonces, este proyecto de investigación lo que hace es
a escala más pequeña, cómo podemos convivir en el mismo espacio, ¿no? Porque esto es una pizza, lo llaman la pizza rata, ¿no? Que se come es una rata de Nueva York comiéndose un trozo de pizza enorme y entonces, yéndome a una escala más pequeña, que es la escala de la mesa, mi proyecto se llama What It Is Like to Become a Rat, y yo lo que hago es invitar a los participantes a un banquete con ratas y personas comiendo la misma comida, ¿no? Y que el participante se convierta en rata. Entonces estoy estudiando las ideas de Jacob von Uexküll, que no sabéis quién es, que es un biólogo de la misma etapa de Darwin, que sus teorías se quedaron un poco detrás de Darwin porque bueno, él era de origen lituano, pero vivió en Alemania, donde él dice que todos los seres vivos tenemos mundos circundantes. O sea, nosotros percibimos el tiempo, no solo la vista, el oído, pero tenemos estas percepciones sobre cómo un ser humano o sea, una libélula o una mosca que vuela a través de nosotros, su percepción del espacio es distinta o del tiempo incluso respecto a nosotros. Entonces tiene un texto sobre la garrapata que también os lo puedo mandar, Victoria Álvaro, y si quieren los alumnos lo pueden ver, que está muy bien. Entonces, esta es una serie este es un proyecto, un proceso que, bueno, el año pasado he hecho 2, tendría que haber hecho más, pero se me ha parado, a lo mejor me sale uno en Holanda, en Ámsterdam, pero bueno, a ver un poco con el COVID si se puede retomar, donde yo invito a estudiantes de arquitectura, lo estoy haciendo de momento, a hacer una cena, a comer con ratones y personas y estudiar cómo podemos hacer nuestros límites, estudiar límites naturales, es decir, utilizar barreras en la que yo y los ratones podemos convivir comiendo la comida, pero yo no como la comida del ratón y el ratón no come mi comida, ¿no? Pero convivimos en la mesa. Y entonces, pues estudiando, lo llamé atractores y lo opuesto. Por ejemplo, dicen que la menta es un producto que no les gusta, pero les puedo atraer con panchitos o con queso. Y entonces aquí empecé a hacer, fue en Tabacalera, un primer taller que hice con estudiantes de arquitectura, de la Politécnica y de la Europea, vinieron también bastantes, donde, bueno, invité un poco a hacer vinieron bastantes, fue muy grande porque vinieron como 30 personas, donde hicimos como una serie de artefactos un poco para esta nueva mesa, donde los estudiantes, ellos iban haciendo los propios límites y les daba un poco libertad, ¿no? Y luego ya... y entonces mi idea es que en estos workshops performance vamos sacando las conclusiones y vamos viendo todos en conjunto qué reacciones va viendo y qué va pasando. Entonces, a raíz de eso saco unas conclusiones y hago uno nuevo. Entonces, estuvo muy guay porque hubo muchas reacciones de los estudiantes y de mías y de incluso nuestras, donde realmente nos superpusimos encima de los ratones, empezamos a ver que había alumnos que empezaron a hacer trampas a los ratones, que querían ponerle queso al lado de la menta, que es lo que no les gusta, y que la altura de la mesa nos dimos cuenta de que era demasiado baja y que tendríamos que estar todos a la misma altura que los ratones, ¿no? Y que estábamos viendo que había una superioridad entre nosotros y eso no funcionaba. Entonces, bueno, eso es una foto un poco final de ese evento y ahí saqué unas conclusiones y entonces me di cuenta que todos tenemos que estar a la misma altura. Y dije, mira, quiero hacer una mesa con agujeros, donde todo es mucho más flexible de una mesa convencional, donde los participantes están a la misma altura y comemos todos ahí, tenemos nuestros agujeros, y entonces pues hice este taller donde comimos sándwiches y entonces más o menos el mismo participantes de ratones y de personas. Fue bastante divertido, los participantes no se esperaban que iba a ser esto, creían que era un taller mucho más de filosofía y entonces pues a base un poco de estos experimentos con alumnos, me interesa trabajar con estudiantes, vamos sacando como conclusiones y reacciones, ¿no? Y bueno,
es un proyecto muy divertido porque hay mucho reacción con los participantes, ¿no? Y es un proyecto, un proceso que la idea es ir desarrollándolo y sacar más. Tengo un pendiente una publicación y bueno, esto es un poco la situación un poco en la que estoy. No sé qué os parece. En principio yo creo que he contado un poco todo la trayectoria, el desarrollo un poco en lo que estoy intentando sacar. No sé si ayudará un poco a los estudiantes lo que os he contado. Pues, Victoria, ¿te apetece intervenir? Paula, Luis, no sé. Gracias, muchas gracias, Fernando. Te superas a ti mismo, ¿eh? Ya es ¿Qué difícil. va? O sea, me están escribiendo y a gente que te está viendo y me dice, está fatal. O sea, Marta está fatal ya. Qué interesante. O sea, bueno, no, o sea, ¿cuál es el plan? O sea, abrimos un poco el campo al debate y a ver un poco cómo nos organizamos con esto. Bueno, a mí me parece súper interesante la trayectoria que estás marcando, ¿no? O sea, sobre todo en el contexto en el que se celebra esta conferencia. O sea, que empiezas con un trabajo de escuela, de universidad, un trabajo que empieza siendo una investigación, pero bueno, con las limitaciones que tiene investigar, ¿no? Desde un lugar, desde una asignatura. Y cómo esa investigación se va apoderando de ti y lo está invadiendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, me parece que eso es como una cosa alucinante de tu trabajo y que me parece que es súper reseñable para todas las que te estamos escuchando. Es como es posible empezar por algo y convertirlo en como una obsesión y un trabajo. Y, y no sé, y bueno, no sé, podemos hablar de muchos temas. Me interesa, no sé, ¿cómo hacemos? O sea, Yo quería, Bueno, yo creo... hacer un pequeño comentario que sirve un poco para abrir quizá el debate. ¿Se me oye bien? se te oye. Sí. Vale, perfecto. Es que he cambiado de auriculares, pero bueno, no se oye. Muchísimas gracias, Fernando, que yo creo que ya estuviste el año pasado y conté un poco, lo pudimos ver in situ, lo del detector de actividad, que era una cosa fantástica. Y yo creo que poco te vas haciendo espora. Lo cual... Te hemos perdido. No, te hemos perdido, Paula, no se te oye ahora. Paula, no se te oye. tienes un problema con el micrófono, ¿eh? Pero Ayer lo tienes también. apagado, de hecho, ahora, ¿eh? En cualquier caso, se oye bastante mal lo que dices. ¿Se oye mal? Es que no Se no oye sé mal por a qué se oye veces. De mal. pronto Es que hay tengo como aquí como un sonido muelle que es extraño y que, bueno, nos impide entenderlo. Pero bueno, venga. Voy a intentar no Sí, sí. moverme absolutamente nada. Así. Entonces, lo que quería, una muy debajo de trabajo es el Paula, hecho perdóname. Paula, Sí, no se entiende nada, nada. bueno, vale, pues lo escribo. O sea, Seguid hablando vosotros. si quieres escríbelo ¿Escribe? escríbelo un poquito. Nos pide Claro, yo creo que una de las Victoria cosas que podemos Ibáñez. hacer, sí, es como empezar también a trasladar a Fernando Sí. como cuestiones y podemos utilizar el chat. Sí. Y también podemos intervenir, Ok. ¿eh? A todas las alumnas se lo digo. Fernando, bueno, muchísimas gracias, desde luego. No, yo quiero nada más que abrir, ¿no? Abrir a todas las alumnas este momento. Quizá puedes dejar de compartir si Vale, quieres y así nos vamos viendo mejor y si quieres decir algo en concreto, compartes de nuevo y se acabó. vale, genial. Vale. Venga, entonces,
bueno, a falta de lo que Paula nos tenga que comentar, que cuando pueda lo hará, abrimos un poco el turno para quien quiera intervenir. Yo creo que en realidad has tratado 4 proyectos que se derivan uno de otro, que me parece eso fabuloso, ¿no? Es como una condición, yo creo, de interés muy grande, ¿no? En cómo una investigación va dando paso a la siguiente y va dando paso a la siguiente y el cerebro va ampliando también como las capacidades del problema que al principio parecía limitado y de pronto se expande. Y quisiera, bueno, que por favor, que haya más curiosidades. ¿Hay alguno, Javier, hay algo en el chat que pudiera también iniciarse? Yo tengo que silenciarme también porque tengo un ruido de fondo muy grande, ¿eh? Así que mientras tanto... En principio nadie se ha aventurado a escribir, solamente preguntas así como más específicas sobre nombres que, por ejemplo, dicen que cuál es el hongo del que se liberan las esporas, cuál es el nombre del hongo. Lo estoy poniendo en el chat. Ah, vale, perfecto. Y justo Paula está escribiendo ya. Sí. Yo tenía una pregunta muy tonta, pero este hongo, cuando tú lo esparces como una espora y por lo tanto, digamos, en el ambiente radiactivo empieza a crecer, a convertirse en hongo, ¿no? ¿Sí? Este huevo inicial se convierte en hongo, cuando se inhala, produce algún efecto, digamos, en las personas. No vaya Pues a no lo ser sé, que o sea, es... no lo sé Vale. realmente qué pasa cuando se respira eso. O sea, lo que sí que sé que es rico en melanina, que la melanina es algo que nosotros también tenemos en el cuerpo humano, es lo que hace que nos pongamos morenos, es un tipo de, no vitamina, no sé explicarlo exactamente, pero de alguna forma es algo que es un tipo de enzima, creo, que nosotros, o sea, entonces yo no creo que pasase nada porque se respirase eso. Aparte porque luego eso cuando crece es como una especie de hongo, pero la verdad es que no me lo he planteado ahora mismo qué pasaría si se respirase la espora, qué pasaría en nuestro organismo, la verdad. Bueno, quizá tiene interés. O sea, Sí, quiero sí, decir, uno sí, no, o sea, tiene interés no en el sentido de decir, ay Dios, pues si no lo tengo esto previsto, voy a dejar de claro, investigar claro, sobre ello, ¿entiendes? No, sí, tiene interés porque en realidad a lo mejor forma parte, de alguna manera, de un hombre futuro en el cual, digamos, tiene implantados esos hongos y por lo tanto le supera perfectamente, por ejemplo, el gas radón, ¿no? Que tú antes ujú, me planteabas, ¿no? Tiene mucho interés, al menos para mí. mm. Hay Es un pigmento, sí, acaban de decir aquí, puede ser peligroso, las esporas pueden ser muy tóxicas y dar problemas de grandes cantidades. La melanina es un pigmento, sí, es justo un pigmento, justo. Luego hay algo que he repetido varias veces y que Nerea Calvillo el lunes tuvimos una presentación suya, también lo dejó caer varias veces, es la importancia de la escala al oír hablar, al hablar del aire. Eh, Ya, o sea, cómo algo tan ínfimo como un átomo puede influenciar a ciudades, incluso mm, países. Lo ujú, mismo con la polución, con Nerea Calvillo. O sea, es el siguiente paso a la escala de la arquitectura, ¿no? Que la sí, arquitectura tiene una escala muy controlada que va a lo mejor de ciudad sí, a edificio, mm, pero el aire tiene escalas casi infinitas, claro. ¿no? Mm. Sí, es algo que realmente desde que en la formación de arquitectura te lo están, desde el principio están hablando de escalas, ¿no? Y cómo se puede entender al final, al final la escala es un lenguaje que te ayuda a entender, a comprender algo más, algo, ¿no? Yo creo que entonces la escala lo que te da es como un recuadro y donde un poco llegas a entender más un componente de algo. Entonces da igual un detalle constructivo a 1,5, te da una información, pero al final yo entiendo lo mismo pasar de una escala a otra, ¿no? Claro, como las Y pieles que has hecho, sí. sí, y, pero también yo creo que es algo que vuelvo a decir que es muy beneficioso en la formación de arquitectura, cosa que en otras formaciones lo carecen, que es la flexibilidad de escalas a la hora de entender algo, ¿sabes? Que creo que cualquier persona lo tendría que tener en la cabeza, ¿no? ¿Me entendéis lo que digo? ¿Os parece...? Es una forma, no sé. Yo tenía
por iniciar también más, por favor. O sea, por favor, somos 70. Hay 70 alumnas aquí, o visitantes a esta conversación. Y yo insisto, que las curiosidades, o sea, vamos a abrir un poco el debate y hablar muy abiertamente. Dejémonos de timideces, ¿no? Yo quería, dejando de timideces para mí mismo, que también me cuesta mucho, este proyecto que tienes que me parece, o sea, fascinante, el último, ¿no? El de la rata, o sea, todos, pero este. O sea, me parece que esa condición como de proyectar también para algo que en realidad es verdad que es muy contemporáneo, ¿no? Es decir, es para plantear una convivencia entre humanos y no humanos, en este caso, no humanos que en realidad estamos sacrificando constantemente justamente por el parecido a los humanos, ¿no? En los laboratorios, en los... pero esa convivencia como tan directa, ¿no? Tan poco predecible, porque en realidad llevamos tantas y tantas generaciones separándonos de aquellos ¿no? que nos rodean y que en realidad forman parte de este mundo tanto como nosotros, que son las plantas, las ratas, por cierto, las cucarachas. Me daría mucho miedo tener que compartir una mesa con ellas, pero en realidad las cucarachas son otro de los elementos que pueblan las alcantarillas y que nos representan. Me parece, es decir, hacia qué dirección tiene, porque es un proceso, como tú decías, pero me parece fantástico como la introducción de esa convivencia, o sea, de proyectar esa convivencia que en realidad la arquitectura siempre se ha manifestado como la separación y aquí se manifiesta como la unión, ¿no? O sea, yo lo que planteo es como un proyecto muy a largo plazo. O sea, ahora mismo a escala de la mesa, ¿no? Ver cómo funciona, pero luego sí que sería como irte a la escala urbana y efectivamente plantear cómo se puede rediseñar el espacio urbano, ¿no? Teniendo en cuenta los otros elementos. O sea, te digo ratas como tú me has dicho cucarachas, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, este primer proyecto yo lo entiendo como una aproximación, ¿no? Como dentro de los límites ahora, ¿no? De yo solo, o sea, no yo solo, pero yo ante esta idea, la escala doméstica, ¿no? Del banquete es lo que nos puede dar muchas pistas, ¿no? Sobre qué pasaría a una escala urbana de una ciudad, ¿no? Y entonces toda la serie de workshops que vaya haciendo es lo que un poco nos va a ir dando las pistas sobre cómo lo podemos, cómo se puede implementar en nuestro entorno urbano, ¿no? Eso es un poco como la idea, ¿no? A sacar del proyecto. Paula ha escrito, leo para que lo tengáis todos, algo fascinante del trabajo de Fernando es el manejo de protocolos paralelos. También el trabajo con escalas múltiples es esencial en el trabajo de Fernando. Otra cuestión es la arquitectura como herramienta de remediación. Fernando ha hablado de proyectos que son saludables. Sí, respecto a... Sí. Sí, o sea, respecto a la arquitectura que planteas, como has dicho tú, son procesos de reducción de radiación, porque, bueno, como Nerea dijo con la polución, es algo que no se destruye, tan solo se puede transformar. O sea, no se puede llegar a, siquiera, ¿se puede llegar a reducir en este caso? O sea, reducir en el sentido de que realmente bajas la radiación o es que estás... O sea, no lo sé. O sea, realmente con el primer prototipo que he dicho es algo que yo estoy planteando y que yo mismo, la respuesta de estos científicos fue bastante positiva cuando les planteé el proyecto respecto a aumentar la producción de este hongo, ¿no? Pero en concreto en este proyecto no sé muy bien, no lo sé ahora mismo de aquí a un año si se reduce. Eso es un proyecto de aquí a 20 años echando continuamente cada día esporas y ayudar, ¿no? A que este hongo crezca en ambientes con radiación muy elevada. Con radiación muy elevada, a ver si se reduce, ¿no? Por otro lado, ha dicho lo que has dicho de la radiación, efectivamente no se puede quitar, porque y sobre todo lo que me lo demostró cuando se expuso en la sala y empezó a funcionar, ¿no? Aquí, cuando estamos aquí en un ambiente normal y funciona, o sea, estamos expuestos a dosis muy pequeñas, pero yo lo que
intento es que esa exposición a radiación esa exposición pueda ser más larga. Entonces, con los textiles que hay, que Rendom, esto no lo he dicho, pero hay una serie de textiles que ayudan a protección de la radiación, que es un textil que se llama Demron, que lo vi, lo estoy escribiendo. Y me surge otra pregunta. Igual que hay proyectos que son saludables, planteándolos desde una visión antropomórfica, saludables para el ser humano, ¿la radiación ha sido favorable para otro tipo de seres? O sea, para otro tipo de... Bueno, o sea, no, pero sí que es verdad que la radiación a escalas muy mínimas a nosotros mismos es importante. O sea, cuando nos hacen un rayos X estamos expuestos a radiación muy pequeña. O sea, que de alguna forma a dosis muy pequeñas en el cuerpo humano no es dañino, por un lado. Por otro lado, otros seres vivos mutan, ¿no? Y sobreviven, pero lo único beneficioso hasta ahora realmente es este hongo que crece absorbiendo la radiación, que yo sepa ahora mismo. No sé, ¿podríamos abrir el debate? Podríamos, por ejemplo, Fernando, también interesante ese término que utilizas, ¿no? Yo creo ¿no? Con una de las investigadoras que has colaborado, ¿no? De la salud externa, Sí. ¿no? ¿Podrías ampliar un poco ese término, Sí, por favor? sí. Voy un segundo. Espera un segundo, a ver. Ahora es que abro un documento que tengo y lo voy viendo, ¿vale? Porque esto es algo como que tengo y que me cuesta, no lo leo, pero lo tengo aquí un poco de... A ver, espera un segundo. A ver. Insisto, en cualquier caso, preguntas, por favor, venga. Alumnas, preguntar. Bueno, mientras abres lo de la... Ya lo tengo, sí, ya lo tengo abierto. Vale. O sea, realmente cuando empecé un poco con esto, con lo que Natalie dice, ¿no? Y ahora os hablo de otra persona que me interesa en su trabajo que os pueda ayudar, ¿no? Que ella dice que esta idea de que la salud es interna, atomizada e individual y farmacéutica es un error. Ella dice que la salud es externa, es compartida y tenemos que hacer algo respecto a ello, ¿no? Entonces, hay una serie de enfermedades, no todas, pero muchas, en las que el medio ambiente está radicalmente implicado, que son asma, alergias, diabetes, muchas intolerancias. Entonces, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer, por un lado, respecto a eso, ¿no? O sea, está claramente que hay un error respecto a cómo podemos nosotros diseñar para mejorar nuestra salud, ¿no? Y luego, por otro lado, me interesa también el trabajo de Donna Haraway, que no sé si la conocéis, en la que ella también habla mucho del cuerpo humano, ¿no? Entonces dice, entonces me interesa pues, cómo podemos entender el papel de la humanidad y de nuestro cuerpo humano en el mundo en relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces ella, Donna Haraway, que ahora os la escribo, dice que los genomas humanos solo se pueden encontrar en un 10% de las células que ocupan nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como que el material genético incluso que tenemos, dice el otro 90% de células de genomas están formados por bacterias, fungis, proteínas que son necesarios para que nosotros podamos vivir, ¿no? Entonces nosotros hablamos de yo, de nuestro cuerpo, cuando en verdad nosotros somos, ella lo que defiende es que al final nosotros somos parte como un nudo, ¿no? De dependencia del medio ambiente, ¿no? Del exterior, ¿no? Entonces a mí eso me parece como muy atractivo y también sobre todo para si vais a trabajar con el aire, ¿no? Desde la escala del cuerpo humano, no sé si os interesa. Y luego, por otro lado, os quiero hablar también del trabajo que a mí me parece brutal, ¿cómo se llama? Por un lado, de
¿cómo se llama? De Jae Rim Lee, ¿no? Que os lo voy a apuntar. O sea, por un lado os he hablado de de Haraway. Espera. Ay, ¿qué he puesto? No sé qué he subido. Algo de la cárcel de Segovia. Este es otro proyecto. He subido algo, pero que no era eso. Pero bueno, ese es otro proyecto que iba a hablar que no he hablado. Donna Haraway y de esperar. Ya aprendí. Y de Jan Rinley, que ella ha hecho un traje para los muertos. O sea, para cuando... o sea, ella dice que nuestros cuerpos liberan más de 200 toxinas que son contaminantes que están en nuestro cuerpo, contaminantes con pesticidas y metales heavies, metales, ¿cómo se llaman esto? Los metales pesados justo, que los volvemos a echar a nuestro cuerpo, a la tierra, una vez que morimos. Entonces dice, ¿qué pasa con todas esas toxinas contaminantes de nuestro cuerpo? Vuelven otra vez al circuito contaminante del medio ambiente. Entonces, ella lo que propone es diseñar un tipo de traje para que cuando mueras esas toxinas contaminantes desaparezcan y no vuelvan al terreno. Entonces, eso yo creo que también es bastante interesante también para el tema un poco de lo que estaba hablando, y para mí es una referencia así como muy importante. Y ya eso es un poco lo que quería hablar un poco de esas dos referencias, ¿no? En respecto al cuerpo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Es todo, o sea, es que, fíjate, estaba repasando un poco la serie de términos que estamos utilizando y estamos hablando de toxinas, de metales pesados, de radón, de radiactividad, de virus, ¿no? Y en realidad creo que lo que están designando todos estos nombres son materiales con los que se puede construir o se va a construir la arquitectura del futuro. O sea que creo que una de las cosas más interesantes de tu trabajo es cómo desplazas el interés a un lugar muy distante hasta donde se había visto la arquitectura, ¿no? A un lugar y a una escala, efectivamente, porque estamos trabajando en una escala bioquímica, microscópica, atómica y de datos. Una escala que probablemente hasta hace unos años era una escala invisible y por eso no la considerábamos, pero que hoy en día tenemos la tecnología y el conocimiento suficiente para saber que existe. O sea, algo que lo sentíamos, pero no sabíamos ponerles nombre ni verlo, ¿no? En realidad, creo que en tu trabajo hay como una manera clarísima de ampliar los modos de comprensión y conocimientos de lo que significa el medio ambiente, la convivencia y la relación. Al final, creo, desgraciadamente, y en estos días más, la convivencia está convirtiéndose en sinónimo de salud. O sea, no sé, y es como que detrás de todo, de casi todo esto, ¿no? Que estamos hablando de toxinas, incluso de las ratas, ¿no? De poder vivir unos con otros y todo esto, es de mantener la salud de todos los individuos humanos y no humanos que habitan el planeta, ¿no? Entonces, es verdad que es un concepto súper bonito, o sea, que al final creo que es muy importante que hablemos de esto. Es muy importante que nos demos cuenta de que la arquitectura
ha abandonado la casa y que habita en las moléculas o en las toxinas o en los gases o en la polución o no sé. El otro día Nerea empezaba su conferencia utilizando una imagen de una ciudad que era Madrid contaminada con el cielo, pero dándole la vuelta y el cielo se colocaba abajo y la ciudad arriba, ¿no? Creo que es absolutamente necesario que lo hagamos con todo, absolutamente con todo. Dejar de ver el norte hacia el norte y empezar a mirar, darle la vuelta al planeta, dejar de ver la arquitectura desde dentro para empezar a verla desde fuera, empezar a entender que la salud no es interna, sino es externa, dejar de entender como las relaciones como algo más físico, no, sino bioquímico. También el otro día decía Nerea, que me parecía, bueno, Nerea no lo decía Nerea, pero una autora que utilizaba Nerea, que es Lucia Garay, ¿no? Ella reivindica, dice que debemos en Occidente, porque trabaja un poco como la visión oriental, ella, Luce, que decía que tenemos que recuperar la idea de materialidad del aire, ¿no? Que la hemos perdido en Occidente, dice ella, y que en esa pérdida de materialidad, o sea, en esa idea de no verle la materialidad del aire, pues no le vemos las posibilidades. Y bueno, en realidad, no sé, que creo que ese desplazamiento que tiene tu trabajo sobre la manera de entender y hablar de la arquitectura y de construir arquitectura y pensamiento, bueno, retrata un momento, un presente y yo creo que construirá un futuro. No sé, es absolutamente necesario que lo debatemos. O sea, que es toda una investigación, claro, o sea, sabemos que este es el camino, no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Sí, eso mola. Sí, yo quería decir una última cosa, otra cosa también respecto a que te quería decir que al final, o sea, es lo que tú has dicho, que tenemos que olvidar de la casa, ¿no? Y justo respecto a eso quería decir una cosa, dices, es que tendemos a construir con ladrillo, acero, mortero, pero crecemos con células, ¿no? Y entonces, no sé si conocéis a Neri Oxman, tiene unas investigaciones un poco con eso, pero ella habla un poco de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que ya la cuarta revolución industrial es en la que ya es una era en la que se estudian los procesos orgánicos de las cosas, el medio ambiente natural está mucho más unido con la construcción y justo está muy relacionado un poco con lo que has dicho de la casa, ¿no? Es olvidarnos de la casa, del ladrillo y del mortero, ¿no? Sí, pero yo creo que hay algo, o sea, que me planteo sobre nuestra propia disciplina, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y si hace años hablábamos de entrar o asaltar como otros territorios de conocimiento y hablábamos de las infraestructuras, por ejemplo, que pertenecían más al campo, por ejemplo, de lo que se podía entender la ingeniería, y decíamos cómo desde la arquitectura o las logísticas o todo esto podíamos aportar una visión creativa y útil para la sociedad, porque creo que tenemos, o sea, que la arquitectura tiene esa condición cultural y también propositiva y creativa, que es muy importante, o sea, que puede ser muy útil en otras disciplinas. La cuestión es, en estas áreas que en las que estás trabajando, con la química y con los datos, es cómo podemos utilizar todo este material para construir de manera creativa. O sea, que al final los datos están manejados siempre de una manera absolutamente decepcionante, vulgar e interesada. Y que desde nuestro conocimiento, no sé, que quizás ahí hay un ámbito muy amplio en el que podemos ser creativas y construir probablemente un sistema de relaciones distinto, ¿no? Sí. O como ciudadanas ya también.
Hay en el chat un par de preguntas. Alejandro García quiere preguntar. Alejandro. Sí, hola Fernando. Hola. Que quería preguntarte cómo, o sea, en el principio tenías el estudio del cuerpo humano, en cómo la radiación afecta al cuerpo, pero luego de ahí hay como el paso a la implementación ya de estos mecanismos, digamos, orgánicos y que al final te ayudan, ¿no? O en general a realizar un diseño que tiene como a lo mejor menos que ver con la arquitectura, digamos, convencional. Yo no he visto ningún baño en el plano, no he visto unas escaleras y a lo mejor eso se servía a lo mejor con la arquitectura, ¿no?, que existía. Y entonces, una pregunta que te quería hacer era cómo o qué claves, o cómo fue este paso, esta implementación, o si nos puedes dar alguna clave en la que nos pueda servir, digamos, de una forma... a lo mejor yo porque soy así de como operativo y obsesivo, ¿no? Pero a la hora de intentar como salir del diseño convencional, intentar ir como a cuestiones que, no sé, que a lo mejor son como más realistas o como a la hora de afrontar el futuro y más Ya. como con los temas con los que estamos tratando. Pues no lo sé, la verdad. Es creerte lo que estás haciendo realmente. Tampoco es mucho más. Yo- Puede que hayamos perdido a Fernando. Unas horas. Pues... Y no te hemos perdido, Luis. No, yo sigo aquí. Estás ahí al pie del cañón. Sí, me queda una pregunta para hacerle a Fernando, pero no la he hecho nada. Házela, pero cuando llegue. Es que me he ido, no sé qué ha pasado. Ah, Sí. ya está. Vale. Bienvenido de nuevo. Bueno, venga, sigue, luego te pregunto. ¿El qué? No, perdona, que te quería haber hecho un una poco mal, pregunta antes, Luis. pero que... Sí, Sí, te oigo. vale. Fernando, te quería haber preguntado una cosa, pero luego lo hacemos, que estabas... Luis, no. Por favor, Alejandro, ¿quieres tú terminar de preguntar? Por favor. Ahora Sí, no. entras tú. Por eso. Esa era la pregunta. Sí, a lo mejor cuál fue su forma de aproximarse al problema de la radiación para que a lo mejor alguna, o qué estrategia o qué forma de pensamiento, a lo mejor llevar como varias líneas de investigación paralelas, como por un lado la del cuerpo humano, o tener un interés como por, digamos, no sé, los hongos o como diseño orgánico o cualquier historia que a ti te ayudó a la hora de pasar del estudio, digamos, del cuerpo humano a ese tipo de diseño más contemporáneo. A ver, yo antes me he quedado en lo que me has dicho de la escalera, ¿no? Y el baño, ¿no? Sí, eso sí, por ejemplo. Eso ya lo habéis oído, ¿no? O sea, ¿dónde me he quedado? Es que no me No, acuerdo. eso yo no he escuchado nada de la respuesta. Sí, casi al No has principio te escuchado has quedado. nada. No. Vale. O sea, por lo que he entendido antes, yo lo que te estaba diciendo que cada proyecto necesita un lenguaje o una forma de explicarlo, ¿no? Entonces, que hay proyectos en los que realmente, efectivamente, el baño tienes que ponerlo, pero en mi caso, yo, por ejemplo, no lo veía como que había que poner la escalera, no sé, o el baño, ¿no? Es un poco lo que tú me estabas preguntando. Y que tú mismo tienes que ir viendo el proyecto o lo que tú estés haciendo, qué lenguaje necesita para que se comprenda bien, ¿no? Eso por un lado. Y luego la otra pregunta, ¿no? En mi caso iba todo muy vinculado, iba trabajando toda la vez, o sea, no iba haciendo, ahora hago investigación, ahora me pongo a dibujar. O sea, era a medida que iba dibujando, iba leyendo más cosas, iba sacando más... O sea, no sé en qué fase del proyecto te refieres tu pregunta, si cuando era etapa PFC o ya los proyectos de después. Sí, bueno, yo estaba pensando más en etapa PFC, que ha sido como lo más como Sí, dibujado como sí, definitivo, ¿no? sí. Que hemos visto como
con flechas y planos y cosas, ¿no? Ujú. En ese caso fue todo un poco, iba como, yo siempre lo digo, como si vas con un traje con muchos pesos, ¿no? Y tienes que ir como en equilibrios, y en este caso yo lo entendía así, ¿no? Como lleno de pesos, ¿no? Que un peso es el dibujar no sé qué, otro peso es el grabado de no sé cuántos, el otro peso es cómo funciona el cuerpo humano. Entonces tú vas ahí como andando hasta que entregas realmente, pero no era, iba todo como muy hilado una cosa con otra. Eh, Creo que la investigación te lleva a forma de dibujo, ¿sabes? Te lleva yo lo entiendo así, claro, pero es que depende también cómo cada persona trabaja. Cada uno trabaja de una forma distinta. Así es un poco yo como me he sentido cómodo también. Eso lo tienes un poco que ir viendo tú cómo te sientas cómodo a la hora de trabajar. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. No sé si te ha ayudado. Sí, claro. Fernando, hay una pregunta que Álvaro Garrido te hace ¿Sí? y te la leo. Bueno, la tienes ahí tú, pero yo te la leo. El Se me traje han de casa. perdido los chats. Sí, se me han perdido el chat. Vale, pues el traje de casa que planteas para poder habitar Chernóbil está ¿Sí? planteado como una vestimenta utilitaria de cara al ambiente exterior o es una especie de prótesis que te permitiría vivir y con la que debes convivir. Sí, Lo es eso, comento justo. porque al hablar de Donna Haraway, que tiene un manifiesto cyborg, me ha surgido este tema, ¿no? Con el hombre máquina, la relación con el hombre máquina que utiliza la tecnología para mejorar su parte orgánica. Mm. Sí que era un traje en el que tú podías vivir. En ese momento yo no conocía ni el concepto cyborg ni Donna Haraway realmente, pero se planteó como una especie de habitáculo, ¿no? En el que vives un poco y te alimenta y te hice algún prototipo, no os he enseñado fotos, pero en realidad hacer algún prototipo a escala 1:1 y bueno, sí. Yo no sé, hola, vamos a ver. Yo no sé si, bueno, si este es el momento también de darte las gracias y bueno, y dejarte tranquilo, ¿no? Pero, bueno, como estamos en este curso, que como tu investigación, ¿no? Sobre las ratas, y en realidad es un curso que está en progreso, en ese momento estamos descubriendo cuál es, ¿no? Cuál es la línea, ¿no? Que nos lleva a investigar. Es un grupo, decíamos ayer, que era un grupo de investigadores que se eleva hasta los 80 no años, sino a las 80 alumnas, y que esto permite pues alcanzar, supongo, un conocimiento sobre lo que se investiga y muchos conocimientos porque habrá muchos intereses de investigación. Entonces, si a ti en algún momento te interesa cómo conocer la línea que estamos siguiendo o lo que se va, pues en algún momento nos encantaría que pudieras también ayudarnos un poco como a dirigir alguna de las cosas que aquí expongamos o tal. O sea, que espero que en el futuro Sí. en este curso, podamos seguir abusando un poco, perdónanos, pero pedirte que en realidad tengas, ¿no? En fin, nos ayudes y que en realidad ayudes a tus compañeras que, ¿no? Para llevar adelante esas investigaciones. Uh-huh. Sí, yo encantado de poder seguir en contacto y cuando más adelante queráis que haya algún tipo de revisión de proyectos o lo que sea, yo encantado de verlos. Tiene súper buena pinta, la verdad, el tema y todo del semestre. Bueno. Yo creo que quizás deberíamos emplazar a Fernando cuando tengamos efectivamente una revisión, un jury o algo así, Yo y encantado, sí. que pudieses ver un poco cuáles son las respuestas y las propuestas con las que se están trabajando. Que esperamos que sean como, no sé, que tengan enfoques muy distintos y entradas muy diferentes, porque Sí. el tema es, como hemos dicho, ya estos días es complejo y no va a tener una única respuesta y tenemos que sentirnos responsables de dar la única respuesta, porque no es así. No, simplemente como yo creo que reflexionar y entender bueno, que desde muchos ámbitos se puede trabajar con el aire, ¿no? Directamente con el aire o alejadísimos del aire. Bueno, pues en nombre de todos y todas los que estamos aquí, te queríamos primero dar las gracias y bueno, insistir en que tu conferencia, tu clase, tu intervención, como la quieras llamar,
ha sido fabulosa, en realidad fabulosa para el conocimiento que requiere este curso y para impulsarnos, ¿no?, un poco a continuar con él. Así que, nada, gracias, Fernando.